Hola, 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 mi gente bella. QU Copyright alegró a tenerlos a QU, de nuevo en nuestro canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente espectacular. Yo soy y estoy emocionadísimo /diagonal a de pasar estos minutitos con ustedes. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que su copyright que les encanta, algo que ha estado haciendo arder las redes sociales, algo que bueno, digamos que ha generado muchísimo ruido, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Rafael. Pero no nos quedaremos en la superficie. Hoy vamos a analizar a fondo los comentarios explosivos, las reacciones candentes sin censura alguna. Escucharon bien, sin censura. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de opiniones, quiero recordarles a todos, a cada uno de ustedes, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita. No se perderán en ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos chismecito del bueno, análisis profundos y muchísima diversión superíndice 3N. Ahora sin preámbulos vamos al luo. La historia de Kerem y Hande es como un culebro superíndice 3N turco en la vida real, ¿verdad? Desde que los vimos brillar juntos en Senu con Dieres y Salkam, la química en pantalla era innegable. Y esa química, como todos sabemos, trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una hermosa relación superíndice 3N que nos tuvo a todos con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o. Pero como en toda buena telenovela, el drama no tardó superíndice 3 en llegar. La ruptura, las especulaciones, los rumores. Un autocopyright tico caos. Y es precisamente en ese caos donde encontramos las reacciones jugosas, los comentarios encendidos. Porque, seamos honestos, a todos nos encanta opinar sobre la vida amorosa de los famosos, ¿o no? Y Kerem y Hande, al ser dos de las figuras queridas de la televisión superíndice 3N turca, no se han salvado del escrutinio público. He estado navegando por foros, leyendo comentarios en Instagram, TikTok, Twitter. De todo. Y he recopilado algunas de las perlas destacadas, esos comentarios que, ya sea por su ingenio, por su acidez o por su sinceridad brutal, merecen ser analizados. Por ejemplo, vi un comentario en Twitter que decía: Kerem y Hande eran la prueba de que el amor verdadero existe, y ahora estoy llorando en posición superíndice 3N fetal. ¡Ay, el drama! Pero, ¿no nos sentimos todos un poco tenuamos tanta fe en esa relación superíndice 3N? Otro comentario, esta vez en Instagram, decía algo ella es demasiado para u con diéresis copyright L, Hande merece un hombre que la valore de verdad. Uf. Acu ya empezamos con las pullitas. Y es que inevitablemente cuando una relación superíndice 3N termina, siempre hay bandos. Los que apoyan a uno, los que apoyan al otro. La guerra es tu servida. Pero también copyright N hay comentarios reflexivos, comprensivos. Uno que me llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N decua, Kizu, ese simplemente no era el momento adecuado para ellos. A veces el amor no es suficiente. Y es verdad, ¿no? A veces las circunstancias, las agendas, las presiones externas, todo conspira para que una relación superíndice 3N no funcione, por mucho que haya amor. Y hablando de presiones externas, hay que tener en cuenta el asedio constante de la prensa. Pobres. Cada movimiento que Aquan era analizado con lupa, cada foto era interpretada hasta la saciedad. No debe ser fácil vivir una relación superíndice 3N bajo esa lupa constante. Pero volviendo a los comentarios explosivos, vi uno que me hizo soltar una carcajada. Decua, yo sigo pensando que todo es una estrategia de marketing para promocionar la segunda temporada de Senu con Dieres y Salkam. Imposible. ¿O no? No su copyright ustedes, pero yo ya no su copyright copyright creer. En el mundo del espectrum culo, todo es posible. Pero lo que su creo es que independientemente de los motivos de la ruptura, ambos merecen respeto. Merecen que se respete su intimidad, que se eviten las especulaciones maliciosas y que se les permita seguir adelante con sus vidas. Y es que al final del día, son personas como nosotros. Con sentimientos, con ilusiones, con decepciones. Y aunque nos encante opinar sobre su vida amorosa, no debemos olvidar que detrás de la fama y el glamour hay seres humanos que sufren y que merecen ser tratados con dignidad.
También Copyright N me he encontrado con comentarios que critican duramente a Kerem por supuestamente ser infiel. He visto fotos comprometedoras que circulan por internet, pero ¿qué copyright tan reales son? Es muy fácil manipular una imagen, crear una historia falsa. Asu que antes de juzgar, antes de condenar, creo que debemos ser prudentes y no dejarnos llevar por los rumores. Y por supuesto, también Copyright N hay comentarios que defienden a Kerem a capa y espada. Dicen que es un hombre encantador, un caballero, que nunca será capaz de hacerle daño más menos o a Ande. La división superíndice 3N es total. Lo que es innegable es que la química entre ellos era palpable. Basta con ver cualquier escena de Senú con diéresis al cap para darse cuenta de que había algo especial. Y esa química, esa magia, es lo que extrau más menos amos ahora que ya no es tú, N juntos. Pero bueno, la vida sigue. Y ambos tienen proyectos profesionales muy interesantes en el horizonte. Ande sigue brillando en la actuación superíndice 3N y Kerem también copyright N estu cosechando u con diéresis copyright citos. Asu que en lugar de lamentarnos por lo que pudo ser y no fue, deberíamos celebrar sus logros individuales y desearles lo mejor en sus caminos. Y hablando de caminos, me encontré copyright con un comentario muy original que decua, Kizu, ese en unos aún más menos o se reencuentren y se den cuenta de que estaban destinados a estar juntos. ¡Ay, el romanticismo! Me encanta. Q copyright N sabe a lo mejor el destino les tiene preparada una segunda oportunidad. En el amor, nunca se sabe. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de sus trabajos, sigamos apoyándolos en sus proyectos y sobre todo, sigamos comentando sobre su vida amorosa, pero con respeto y con un poco de humor. Porque al final del día, esto es solo entretenimiento. Y hablando de entretenimiento, vi un comentario que me pareció superíndice 3 muy divertido. Decua, yo creo que deberían hacer un reality show sobre su vida después copyright ese de la ruptura. Imagunense. Seru a unu con diéresis copyright cito total. Pero no creo que es tu copyright N muy por la labor. En fin, mi gente, que este tema da para largo. Las reacciones son infinitas, los comentarios son de lo mu, ese variopintos y las opiniones son tan diversas como los colores del arcoíris. Pero lo importante es que sigamos hablando, sigamos debatiendo, sigamos opinando siempre con respeto y con una sonrisa en la boca. Y llegamos al final de este vídeo explosivo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando los comentarios mu, ese candente sobre la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Hemos visto de todo, desde el drama mu, ese absoluto hasta el humor mu, ese irreverente. Pero lo importante es que hemos reflexionado sobre la importancia del respeto y la empatia, incluso cuando opinamos sobre la vida de los de mu s. Gracias de corazón superíndice 3N, por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya hecho pasar un buen rato. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre toda esta situación superíndice 3N? ¿Creen que habrá una segunda oportunidad para Kerem y Hande? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Les mando un abrazo enorme. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla. Hasta la superíndice 3 Sima. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay más carnita en este asado. Porque este culebrón turco, esta historia de amor de Kerem y Hande, tiene muchísimas capas que merecen ser exploradas. No nos podemos quedar solo con los comentarios de las redes sociales, por jugosos que sean. Tenemos que indagar un poquito más. Vamos a hablar del contexto, de la presión mediática, de las expectativas de los fans. De todo lo que pudo haber influido en esta relación. Asterisco asterisco la química explosiva de Senkalkapm, realidad o ficción, asterisco asterisco. Desde el primer momento en que Kerem y Hande compartieron pantalla en Senkalkapm, la chispa fue innegable.
La serie fue un boom internacional, y gran parte de su éxito se debió a la química arrolladora entre los protagonistas. Los fans no podían evitar preguntarse si esa conexión se extendía fuera del set de grabación. Y para alegría de muchos así fue. La confirmación de su relación fue recibida con una explosión de alegría en las redes sociales. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartían fotos, vídeos, análisis de sus miradas. Era una verdadera obsesión. Y seamos honestos, ¿a quién no le gusta ver que el amor de la ficción se hace realidad? Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Es posible mantener una relación real bajo la presión constante de los fans y de la prensa? ¿Es posible separar la persona del personaje cuando estás interpretando una historia de amor? Estas son preguntas que quizás Kerem y Ande se hicieron en algún momento. *** El asedio mediático, viviendo bajo el microscopio ***. Imagínense por un momento que cada uno de sus movimientos, cada salida, cada gesto, fuera analizado por miles de personas. ¡Qué agobio! Pues eso es lo que vivieron Kerem y Ande. La prensa turca, conocida por su insistencia, no les daba respiro. Cada vez que eran vistos juntos, las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos. Los rumores sobre posibles rupturas o reconciliaciones surgían con la misma frecuencia que los episodios de su serie. Era una locura. Este asedio mediático no solo afecta a la pareja en sí, sino también a su entorno. Familiares, amigos, todos se ven involucrados de alguna manera. Y a veces, esta presión puede ser insostenible. ***. Las expectativas de los fans, un arma de doble filo ***. Los fans son el motor de cualquier serie o película. Su apoyo es fundamental para el éxito. Pero cuando ese apoyo se convierte en exigencia, las cosas pueden complicarse. En el caso de Kerem y Ande, los fans tenían expectativas muy altas sobre su relación. Querían que fueran perfectos, que se amaran para siempre, que fueran la viva imagen de sus personajes en la serie. Y claro, la realidad nunca es tan ideal como la ficción. Esta presión constante de los fans pudo haber contribuido a la ruptura. Quizás Kerem y Ande sintieron que no podían cumplir con las expectativas, que no podían ser la pareja perfecta que todos esperaban. ***. Rumores y especulaciones, el juego peligroso de la desinformación ***. Como en todo culebrón que se precie, los rumores y las especulaciones jugaron un papel importante en la historia de Kerem y Ande. Se habló de infidelidades de terceras personas, de problemas de agenda. De todo. Muchas de estas informaciones eran falsas o exageradas, pero eso no impidió que se difundieran como la pólvora en las redes sociales. Y claro, estos rumores pueden dañar la imagen de las personas involucradas y generar conflictos innecesarios. Por eso es tan importante ser prudentes y no creer todo lo que leemos en Internet. Antes de juzgar o condenar, debemos verificar la información y contrastarla con fuentes fiables. ***, marketing o amor verdadero. El debate eterno ***. Como mencioné antes, algunos fans creen que la relación entre Kerem y Ande fue una estrategia de marketing para promocionar Senkalkam. Una teoría conspirativa digna de Hollywood. Aunque no podemos descartar por completo esta posibilidad, creo que sería un poco cínico pensar que todo fue un montaje. Es cierto que la relación ayudó a aumentar la popularidad de la serie, pero eso no significa que no hubiera sentimientos reales entre Kerem y Ande. Al final, solo ellos saben la verdad. Pero independientemente de los motivos de su relación, creo que ambos merecen respeto y que se les permita seguir adelante con sus vidas. ***. El futuro de Kerem y Ande, ¿seguirán caminos separados? ***. La pregunta del millón, ¿habrá una segunda oportunidad para Kerem y Ande? ¿Quién sabe? En el amor, todo es posible. Pero por ahora parece que ambos están enfocados en sus proyectos profesionales y en seguir adelante con sus vidas. Ande sigue triunfando en la actuación, protagonizando nuevas series y películas. Kerem también está cosechando éxitos, trabajando en proyectos internacionales y explorando nuevas facetas de su carrera. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir brillando en lo que hacen. Y si el destino decide volver a unirlos en el futuro, pues bienvenido sea. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de su talento y apoyándolos en sus caminos individuales. ***. Más comentarios jugosos, la voz del pueblo ***.
Pero no nos olvidemos de los comentarios. Porque aquí es donde realmente se pone interesante la cosa. He recopilado aún más perlas de sabiduría popular que merecen ser analizadas. Asterisco 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 comentario en Facebook asterisco asterisco, yo creo que Ande se dio cuenta de que Kerem no estaba a su altura. Ella es una diosa y él es bueno, él es Kerem. Uy, qué fuerte. Aquí tenemos a una fan que tiene muy claro su bando. Asterisco 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 comentario en TikTok asterisco asterisco, yo sigo sipeando a Ande con Ekinkok. Hacían una pareja increíble en Seref Sozu. Ups. Parece que algunos fans ya están buscando un nuevo amor para Ande. Asterisco 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 comentario en un foro asterisco asterisco, me da pena por Kerem. Se le nota que está destrozado. Ande lo dejó por otro. Rumores, rumores. ¿Será verdad? ¿Quién sabe? Asterisco 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 comentario en Twitter asterisco asterisco, la culpa de todo la tiene la prensa. Dejen de acosar a Kerem y Ande. Un grito de auxilio para la pareja. Asterisco 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 comentario en Instagram asterisco asterisco, yo creo que se separaron porque tenían agendas muy apretadas. No tenían tiempo para verse. Una explicación lógica y sensata. Como ven, la variedad de opiniones es infinita. Y cada uno tiene su propia teoría sobre lo que pasó entre Kerem y Ande. Lo importante es que sigamos debatiendo y opinando, pero siempre con respeto y con una sonrisa en la boca. Asterisco asterisco conclusión, un culebrón que da para mucho asterisco asterisco. La historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel es un claro ejemplo de cómo la vida de los famosos puede convertirse en un culebrón en la vida real. La presión mediática, las expectativas de los fans, los rumores y las especulaciones, todo contribuye a crear un torbellino de emociones que puede ser difícil de manejar. Pero al final del día, debemos recordar que son personas como nosotros. Con sentimientos, con ilusiones, con decepciones. Y aunque nos encante opinar sobre su vida amorosa, no debemos olvidar que detrás de la fama y el glamour hay seres humanos que sufren y que merecen ser tratados con dignidad. Así que sigamos disfrutando de sus trabajos, sigamos apoyándolos en sus proyectos y, sobre todo, sigamos comentando sobre su vida amorosa, pero con respeto y con un poco de humor. Porque al final del día, esto es solo entretenimiento. Y ahora sí, mi gente bella, llegamos al final de este vídeo extendido y explosivo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando los comentarios más candentes y explorando las diferentes facetas de esta historia. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.